sobre otros temas, y yo soy muy educado y yo también, ¿no? El tema es que, insisto, estamos hablando sobre el brutal asesinato de 3 niñas, pues y a estas alturas del proceso, el lanzar de esta manera una hipótesis de ese calado que usted lanza aquí, pues creo que en cierta forma creo que causa hasta una cierta alarma social. El mero planteamiento... Esto es lo que le dijo el periodista de esta casa, el fiscal, que lo comentaba antes, el señor Beltrán. Yo creo que no causa alarma social porque no lo he dicho yo. Aquí hay personas que lo han comentado en televisión, hay personas que lo han comentado en televisión en alguna ocasión. Recuerdo, por ejemplo, que fue pues una de las pocas veces que he tenido oportunidad de verles en otro programa de televisión, recuerdo al doctor Cabezas una noche que dijo, pues si no es esto ni esto, o esto es un ritual satánico, o no hay quien se lo explique. Posiblemente el señor Cabezas, para usted, como para muchísimas personas, no tenga ninguna credibilidad, pero bueno, también es... El doctor Cabezas es médico forense y zapatero a tus zapatos. Yo a usted no lo voy a discutir de sectas satánicas porque no tengo ni la más remota idea y posiblemente es un tema que no me interesa, aunque posiblemente sea muy interesante, ¿no? Pero que insisto... ¿Es usted policía de Valencia? Mire usted, soy ex inspector de policía... ¿De Valencia? De Granada. ¿De Granada? Vivo en Valencia, sí. Fernando García, acaba, Jerónimo. Y simplemente insisto en que a mí, en mi opinión, me parece que lanzar esa hipótesis con esa rotundidad que usted ha dicho, yo la dejo ahí, siembro, a ver si eso... Aquí no se trata, en mi opinión, de sembrar nada, sino al contrario, recoger a estas alturas el fruto de investigaciones serias, de investigaciones que lleven indefectiblemente al camino de la verdad. Se puede llegar por muchos caminos, y creo que el señor García es el primero interesado, pero comprenda que sea yo muy escèptico ante su planteamiento. Fernando García, encara penses que pot ser les xiquetes han sigut víctimes d'un ritual satànic? Baralles aquesta hipòtesi? Lo que tinc cada vegada més clar i no és d'ara, no és un pensament d'ara, és que no és una obra feta per Miguel Ricard i Antoni Anglès, sinó que és una obra feta per més participació de gent i no per el simple fi de violar unes criatures i matar-les després perquè no parlen, com s'ha dit, perquè en contra de lo que s'acaba de dir així ara mateixa, com que és la meva filla, vaig a parlar d'ella només, les demés estan en similars característiques. La meva filla té com a 50 tantes lesions, entre elles n'hi han desaparecido de membres, com són alguna mà, algunes de les xiquetes n'hi han amputat els pessons, n'hi han amputat algun pit, i n'hi ha barbaritats en quant a lesions, i se podria dir que sí, perquè no pot ser un ritual satànic. Si s'haguera tratat simplement de lo que sempre ens han volgut contar i fer-nos tragar a tots, que va ser en l'Anglès de Car, que decidiren en un moment donat plegar-te xiquetes, endur-les allà a la caseta i fer-los mil barbaritats. Han de pensar que per fer totes les coses que li han fet a les xiquetes, com pot ser això, desaparició de membres i altres moltes lesions, que n'hi ha que tindre per almenys coneixement de com n'hi ha que fer-les i de quina forma n'hi ha que fer-les, i tindre un temps per fer totes aquestes lesions que estan fetes en sadisme, que estan fetes en una intenció de fer mal i disfrutar del mal. Fernando Verdú, com a portaveu de l'equip de metges forenses valencians que va participar en la primera autòpsia de les xiquetes, s'ha mostrat, en algun moment s'ha demostrat que les xiquetes hagin sigut amputades a alguna part del cos? No, en absoluto. Y era lo que yo quería decirle al señor Carrión, que para ver si el cuadro que yo le voy a describir a usted en este momento puede coincidir con un rito satánico. Es un cuadro en el que hay golpes propinados con las manos, con los pies, con piedras, con instrumentos, con determinados instrumentos. Múltiples golpes. Para unos forenses 18 o 20, con las que establecen unas circunstancias violentas, para otros forenses 140 haciendo análisis de la piel, de los planos más profundos. No hay amputaciones de miembros. Los miembros están desprendidos espontáneamente y el único miembro que falta fue extirpado en la práctica de la autopsia para realizar la huella retrodactilar. No ha habido en las partes blandas que quedaban en el cuello ninguna señal de la utilización de ningún instrumento. Y hay una lesión que es el arrancamiento de un pezón. Y posterior, solo una sola lesión de 3 víctimas, sola una lesión, y finalmente en la espalda de otra de las víctimas hay 1 o 2 heridas probablemente causadas por un instrumento punzante a través de la ropa, y lo otro son golpes propinados en la boca, y hay una agresión sexual. Hay digamos que 5 agresiones sexuales en total. Una cuestión, una pregunta como buen gallego. Entonces,
lo que comenta el señor García no es cierto. Es mentira. No es cierto. Lo que el médico forense, el equipo de médicos forenses... Por lo tanto, lo que comenta el señor García no es mentira todo. Nosotros hicimos las autopsias y el profesor Frontela también lo confirmó, que no habían habido lesiones. Yo que siempre suelo contestar, porque me encanta contestar. No me gusta dejar las cosas entre interrogantes. Ante ese cuadro yo tendría que decir que no. Con total y absoluta honestidad. Sí, no, pero es que ese cuadro es incierto. Ese cuadro es incierto porque lo que no me puede atacar a nadie ya ninguna vez más es que una mano se pudre. Nuevamente, que usted no le entra en la cabeza que una mano no se pudre. Yo no voy a permitir es un problema perfectamente comprensible que usted diga eso. Pero es que resulta que el profesor Frontela y el equipo, el profesor Montes y el equipo de médicos forenses de aquí de Valencia, establecimos sin ningún género de duda que lo que había desaparecido era por efecto de la putrefacción, que no habían habido que no ha habido ningún tipo de lesiones de esas características, que habían habido agresiones sexuales, que habían habido una extrema violencia y que había una lesión que en su momento podría corresponder a una actitud que le sirvan otro pezón. Hay otro de los niños que le sirvan otro pecho. Eso no es cierto, señor. Bueno, pues no es cierto, eso no es cierto. Y solamente que las dos manos que faltan se pudren, señor García. Y el resto de las manos, quiera usted o no quiera, el resto de las manos se pudren. O sea, una está entera y las dos lados se pudren. Con el señor Carrión, y usted lo dice, se queda podría tranquilo. ser Satán, pero que indudablemente quien hizo eso podría ser calificado perfectamente de Satán. Yo eso lo comparto indudablemente, pero no por esas características, sino por la violencia que demostraron. Pero le ha contestado el señor Carrión que con esas características de lesiones no responde a un ritual de estas características. El profesor Frontela, Juan Ignacio, tampoc mai ha reconegut que les xiquetes hagin sigut amputades a una part del cos. Vamos a ver, es que eso es una apreciación que hace el profesor Verdú, que no corresponde en este caso concreto a la realidad, porque el profesor Frontela mal puede hablar de las manos cuando no ha visto ninguna de las manos en el transcurso de la autopsia. Cuando el profesor Frontela va a realizar la segunda autopsia, no hay manos en ninguno de los cadáveres. Él lógicamente no puede decir, y su informe de autopsia está ahí, que ninguna de las manos se haya caído o se haya desprendido por efecto de putrefacción. Va a deixar no clar que les xiquetes no havien sigut decapitades. Pero si me estás preguntando de las manos, no estamos hablando de las cabezas. Estem parlant d'amputacions. No, pero de las amputaciones de las manos, que es de lo que estamos hablando concretamente, el profesor Frontela no dice en ningún momento que las manos se hayan caído por efecto de la putrefacción. Jamás. Por favor, señor Blanco. Por favor, señor Blanco. Lo dijo en el acto del juicio. Está en su informe de autopsia. Y que era perfectamente asumible y perfectamente lógico que se hubiera producido y que los cuerpos, aunque los libros ponen unas cosas que se tiene que pudrir un cuerpo de una determinada manera, los cuerpos se pudren de formas distintas. No podemos encontrar medio cuerpo de una manera y medio cuerpo de otra. Efectivamente eso puede ser factible, si yo no estoy diciendo que no. Pues yo digo que lo que yo estoy diciéndole simplemente es que el profesor Frontela, cuando va a hacer las autopsias, no hay manos en los cadáveres. Entonces, como no tiene manos, él no puede, en su informe de autopsia, como es evidente y claro, decir qué ha pasado con ninguna de esas 6 manos, porque no opina al respecto de ninguna de las 6, como tampoco deja constancia si 3, 4, 5 han sido amputadas por los médicos forenses para enviarlas al Instituto Nacional de Toxicología. Entonces, el profesor Frontela no ha entrado nunca a analizar las manos. Lo que sí tenemos, y eso es un hecho concreto, es una epífisis distal, que es aburrido ya hablar de ella, cerrada. Duda que en su momento solucionaremos. Lo que no tenemos son los huesos de esas manos, porque esos huesos de esas manos el profesor Frontela no los llegó a ver nunca, no están fotografiados en ningún lugar, porque no existe fotografía y no hay constancia en su informe de autopsia que esos huesos de las manos, qué huesos de las manos aparecieron y qué huesos de las manos han desaparecido. Eso es evidente. Usted sabe que en su informe de autopsia no se aclara si los huesos de las manos estaban, dónde estaban y por qué no los vio el profesor Frontela y por qué no se mandaron a analizar la toxicología de esos huesos. Señor Blanco, estaban, y no había absolutamente ninguna duda que no había habido ningún tipo de intervención de un arma cortante o cortocontundente que era el que los podía producir, y precisamente por eso, como no cabía ninguna duda, es por lo que nosotros hacemos nuestro trabajo de la forma más adecuada que consideramos, y dado que no había nada en absoluto que nos orientara, consideramos que ahí acababa nuestro trabajo. Bé, demà fem un programa especial. Perdó, Fernando, estic parlant un momentet, per favor, i ara continuem. Demà fem una edició especial d'este programa i precisament parlarem del que estàvem comentant ara, de l'alçament de cadàvers, i parlarem d'aixòs ossos que es van trobar a la fosa o que no es van trobar en les coses de xiquetes en la primera autòpsia. Fernando volia parlar i després Gabriel. No, simplement li llanço un tracte, que duc l'informe on diu que els ossos de les mans estan... A veure, no diu.
En el informe a mí no me pot dir ningú, ni me pot explicar ningú que dos mans estan eixint lligadetes i una se perd sencera, se pudri sencera y la otra está sencera. Pues mire, desgraciadamente es así, señor García. Sí, pues ya le demostraré yo a usted y a todos los demás que eso es mentira. Pues Gabriel Carrión. A mí me gustaría apuntar, ahondando un poco en la hipótesis simplemente del mundo en el cual posiblemente parece ser que me mueva yo solo, porque cuando vengo a televisión con gente bastante más erudita que yo en todas estas cuestiones, pues nadie conoce nada absolutamente del tema, porque y esto me asusta y me asombra, porque sí que hay policías y hay datos tremendamente contrastados para poder hablar de este tema, que hay en cuerpos que desaparecen manos o desaparecen miembros que se los llevan. En este mundillo del satanismo hay mucho fetichista, y esto posiblemente usted lo sepa, ¿verdad? Hay muchísimo fetichista y pues ¿por qué no? Es que además a mí me parece que se está centrando demasiado el juicio Alcácer en una línea concreta, y me parece que habría que plantear otras hipótesis, porque en definitiva si hay algo importante es que la duda posiblemente nos pueda ayudar a descubrir la verdad. Este casi es un axioma científico que usted habrá trabajado alguna vez, porque la duda a lo mejor hace que hipótesis no verosímiles se puedan llegar a alguna conclusión o no, o dejarlas en el camino, pero hay que plantearlas. Y yo creo que la sociedad está lo suficientemente curtida para que no le cree en estos momentos ya alarma social absolutamente nada. Y lo que está claro es que ¿por qué no a lo mejor ha habido un fetichista que se ha llevado un miembro? Y esto yo creo que no debe escandalizar a nadie, porque gracias a afrontar un hecho que está ahí. Alguien se ha llevado las manos, porque no existen. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo, que pueden haber gente que se lleve una mano, pero reconozca que como médicos forenses nosotros sabemos reconocer si ha habido un corte o no ha habido un corte. Pero hay una cuestión fundamental. Otros médicos forenses contradicen probablemente lo que usted diga. No, en absoluto, no lo contradicen otros médicos forenses. No lo contradicen en absoluto. En este caso en concreto no lo contradicen. Yo le planteo esto de una cosa. Y me parece que lo hicimos precisamente delante del mismo tribunal. En estos momentos a mí me preguntan si a las niñas de Alcácer, antes de producirse el disparo en la cabeza, les cortaron en el cuello, en la piel del cuello, y yo no puedo decir que no, porque no he podido examinarlo. A mí me dicen si a las niñas, antes de asesinarlas, de violarlas, les pusieron una bolsa en la cabeza, y no puedo decir ni que sí ni que no, porque no tengo datos. Yo de lo único que me puedo valer es del estudio de los cuerpos, y yo le puedo asegurar a usted que en el estudio de los cuerpos no habían amputaciones en absoluto, en ninguna de las extremidades, y que todo era efecto de la putrefacción. Violencia, extrema violencia, de acuerdo, extrema violencia, pero siempre de un tipo muy concreto, y la única lesión discordante era ese arrancamiento del pezón, porque indudablemente si encontramos todos los cuerpos mutilados igual, indudablemente nuestro informe hubiera sido totalmente distinto. Bueno, pero esto era una cosa que acompañaba a una violencia como un fin de fiesta. Es decir, que hay un hecho distinto, por poner solo un hecho. Puede ser distinto o puede no ser distinto. Vamos a ver, porque estamos hablando de hechos que desgraciadamente los médicos forenses de Valencia no han podido analizar. Por poner un caso, al cadáver número 1, si se le hubiera producido una amputación en el pezón izquierdo, el profesor Verdú tendrá que estar de acuerdo conmigo en que no se puede saber. ¿Por qué? Porque faltan todas esas partes blandas de ese cadáver. Entonces, en el campo de las hipótesis, no se lo han amputado, pero pueden habérselo amputado. A eso me refiero. Estamos hablando de que efectivamente hay lesiones que están constatadas, porque hay evidencias físicas que están ahí. Pero hay unas partes importantes del cadáver que han desaparecido, producto de putrefacción o intervención animal. Eso estará de acuerdo el profesor Verdú. Ahí hay una diferencia de criterios en lo que cada uno luego puede opinar acerca del animal que haya podido producirlo, si es más o menos lógico que se haya podido producir. Pero esas partes son muy importantes dentro del cuerpo. Entrando, lógicamente, estamos hablando de campo de hipótesis, hay amputaciones que sí se han podido realizar, porque desgraciadamente no hemos podido conocer si efectivamente esas lesiones están o no están en los cuerpos, y porque sorprende, y esto es un hecho claro, a cualquier persona le llama muchísimo la atención el ver cómo la desaparición de partes blandas de estos cuerpos, que se producen fundamentalmente en el cadáver número 1 y en el cadáver número 2, están muy extendidas en una determinada parte del cuerpo, muy poco en otro, y yo tengo absolutamente claro que los fenómenos de la putrefacción es algo que pudiéramos llamar mágico, porque es verdad, o sea, no se atiene a unas normas estrictas. Pero es curioso que el cadáver con mayor intervención animal sea el que está situado en medio, no el de arriba, cuando la lógica en principio induce a pensar
que el cadáver que esté arriba, si entra un animal es en el que escarba y en el que más va a comer, que el que esté en medio. Hay una serie de elementos que desde luego al menos llaman la atención. Una pregunta a raíz de lo que ha dicho el señor Blanco para el señor Verdú que me llama la atención y me gustaría simplemente, como estamos hablando, que usted me conteste. Yo creo que lo que dice el señor Blanco es tremendamente importante. Se podría, y esta es una hipótesis, se podría haber limpiado la carne de los cadáveres o la piel para no dejar determinadas huellas. No sé. La carne estaba, los cuerpos estaban en un estado de descomposición en el que habían unas zonas más mantenidas, luego habían otras zonas de las que estaban con las características dentelladas de los animales de pequeño tamaño, y luego habían otras zonas en las que habían desaparecido más partes blandas. Pero indudablemente, y estoy de acuerdo con el señor Blanco, donde no se ve nada se pueden construir cualquier hipòtesi. Ara tornem, anem a fer una primera pausa per a la publicitat, una segona pausa ja. Gabriel Carrión plantejava la possibilitat que estos rituals estigueren gravats en alguna cinta de vídeo. D'això parlarem d'aquí uns minuts. Fins ara. I 24. Vostès poden participar en este programa en el que avui estem parlant d'una hipòtesi que plantegen algunes persones relacionades amb el cas, però relacionades, com el cas de Fernando García, amb les víctimes. Una hipòtesi que es planteja també a través d'alguns periodistes, com és el cas de Gabriel Carrión, periodista i investigador de sectes i de rituals satànics. Estem parlant d'esta hipòtesi, d'esta possibilitat. Vostès poden participar a través de les nostres línies telefòniques i atenem molt gustosament les seues telefonades, encara que evidentment no les podem passar totes. Saludem també a Kelly Anglès, germana d'Antoni Anglès, i a Encarna Ricard, germana de Miguel Ricard. Bona vesprada a les dos. I també a Francisco Ellín. Hola, bona vesprada. Hola, buenas tardes. Francisco Ellín és policia local de Xàtiva i també està estudiant les sectes, però com a aficionat, ¿no? Sí, llevo bastantes años como aficionado haciendo programas de radio también en la cadena SER de Xàtiva sobre fenómenos paranormales y fenómenos extraños. Y bueno, de lo que estoy escuchando esta tarde aquí, desde que estoy sentado aquí, evidentemente a mí se me ha invitado para explicar un poco cómo operan las sectas satánicas. Creo que el señor Carrión lo ha hecho maravillosamente. En la zona que usted conoce, que es la costera, la zona de Xàtiva. Sí, no, pero es que conforme lo ha explicado él, creo que obvia ya decir ninguna otra cosa. Però hi ha un hecho concreto... Perdó, un momentet, abans de continuar parlant. Com ha tingut vostè coneixement de l'existència de sectes en aquesta zona, en la costera, com a policia local que és vostè? Bueno, en un principio, como policía local, evidentemente tuvimos una serie de rituales en el año 89, posteriormente en el año 92 también hubo algo, pero bueno, más que como policía, como vamos a decir aficionado, entre comillas, al tema, he investigado por mi cuenta a personas que me han manifestado estar dentro de, no voy a decir una secta, pero sí grupos de 3, 4 personas que se dedican a adorar a Satanás. Y tengamos una cosa presente: siempre que no se transgreda la ley sacrificando a las personas y estas cosas o infligiendo malos tratos, uno puede adorar a quien le dé la gana. El artículo 16.2 de la Constitución lo dice claramente. Cada uno es libre de hacer lo que quiera. Otra cosa ya es meternos en el terreno de fastidiar o asesinar a alguien por estos temas. Y diga, ¿cómo operen estos sectes? ¿Perdón? ¿Cómo operen? ¿Cómo funcionen? ¿Cómo capten a la gente? Pues de cualquier forma, hasta la más insospechada. Yo le puedo decir que incluso hace unos años, y creo que lo comenta Pilar Salarrullana en su obra Las sectas satánicas, incluso en un periódico que normalmente está en la Comunidad Valenciana, que ofertan trabajos, pues se anunciaron ahí unos matrimonios que tenían una clínica dental, y una persona, bueno, pues cayó en esto, y con el tiempo fue viendo lo que le iban pidiendo hasta que lo introdujeron. Desde anuncios hasta incluso pues grupos agnósticos que dan conferencias, charlas, localizan a una persona en un momento determinado que ellos crean que puede ser un adicto para ellos. Y, bueno, ¿Y vostè ha tingut contacte amb persones relacionades amb sectes satàniques? Más que con sectas, en grupos. O sea, yo distinguiría lo que es el grupo que se dedican a esto y lo que sería una secta organizada
con todas sus cosas, como bien ha explicado el señor Carrión. De todas formas, aquí hay una cuestión. Yo tampoco, evidentemente, he tenido acceso al sumario, no sé lo que pone ni puedo entrar a valorar esto. Sí, perquè la seva postura respecte a l'assassinat, violació i tortures de les xiquetes d'Alcácer, a partir del que vostè conega per premsa, quina és la seva postura? Yo veo que evidentemente sí hay unos puntos coincidentes. No quiere decir que ese sea coincidentes, Francisco. Una cosa que no se ha hablado aquí es dónde aparece la famosa cruz de Caravaca. ¿En qué parte del cuerpo interno? Sí, sí lo hemos dicho. Aparece dentro del cuerpo, pegada a la columna. Ho han dit en altres programes. Sí, no, pero yo me refiero a esta tarde, que no se ha comentado. Esta tarde no se ha comentado. Aparece dentro del cuerpo pegado a la columna. Sí. Una de las vértebras. Una de las vértebras. No, totalmente incrustado en la cuarta vértebra lumbar. ¿De qué forma se puede llegar a hacer esto? ¿Qué parte anatómica del cuerpo hay que levantar o abrir para poder poner una cruz ahí? Sí, Fernando Verdú, ¿de qué manera es pot fer això? Pues teniendo una cruz de Caravaca que está perfectamente cogida, se produce la putrefacción, se movilizan los cuerpos, va descendiendo con el putrílago y con la movilización de los cuerpos y luego queda sobre el abdomen, que no está incrustada en ninguna vértebra, sino que está sobre el abdomen y está perfectamente atada y puesta allí encima. Però segons les famílies, aquesta creu de Caravaca no pertanyia a cap de les xiquetes. Perdón, ¿está perfectamente atada? Perfectamente. ¿Cómo se puede atar una cruz? Pero quiero decir, pasada con el pasador, está puesto, es la niña a la que le falta la mayor parte del cuerpo, del cuello, entonces explica perfectamente que haya caído, no está incrustada, ni tocada, ni nada, está simplemente caída junto al putrílago. Incrustada está porque esa es la palabra que consta en el informe del profesor Frontela, y ustedes no la vieron. Como no la vieron durante la realización de su autopsia, lo lógico es que hay que dar toda la confianza plena al informe de la segunda autopsia, que es el profesor Frontela quien descubre esa cruz que ustedes no vieron durante la realización de la primera autopsia. Si el profesor Frontela dice que está incrustada, estará incrustada. Vamos a no poner en duda los informes cuando en un hecho tan claro y tan patente como este a usted se les pasa completamente el hecho de que haya una cruz de metal con una cadena, con que yo me imagino que es un elemento lo suficientemente grande como para ser detectado durante la realización de una autopsia, pese a que ustedes consideraron que no era oportuno hacer radiografías. Bueno, pues ahora lo único que tenemos, desgraciada o afortunadamente, es el informe del profesor Frontela, y si el profesor Frontela dice incrustado en la cuarta vértebra lumbar, pues tiene que estar ahí. Bien, no hay que poner en duda las palabras que dice el profesor Frontela, tampoco habrá que poner en duda las palabras que dicen los otros médicos que participen. Entonces, a mí me gustaría... De todas maneras, un segundito solamente, sí. En el acto del juicio se habló de la cruz de Caravaca, y efectivamente la cruz de Caravaca, el mismo profesor Frontela habló de que había quedado sobre la columna vertebral, en la zona de la columna vertebral, no incrustada en la columna vertebral. Eso no se dijo en el juicio. Bueno, de todas maneras, como se está demostrando aquí, usted mismo se ha corregido a usted mismo, porque decía atada, luego se desdice, es decir, que esto es algo muy normal. Atada ha sido como el señor Blanco, tendremos que utilizar una terminología exquisita. Yo procuro utilizar siempre un léxico el más adecuado para cada una de las expresiones. Lo más importante, entonces utilizar el pasador de la cruz estaba perfectamente unido. Yo lo que no he oído, y que me imagino que se habrá dicho, porque yo sobre esto me he perdido muchísimo, es el simbolismo de la cruz de Caravaca. Es decir, si está claro que la cruz de Caravaca es un elemento de protección y supuestamente dentro del engranaje de la hipótesis... Juan Ignacio ha comentat en alguna ocasió que podria no ser de Caravaca, sinó una creu de Lorena. Es de Caravaca, la cruz es de Caravaca, sin ninguna duda. Lo que pasa es que el informe del profesor Frontela, volviendo a lo mismo, cuando él habla de una cruz de Lorena. No, es de Caravaca. La diferencia entre la cruz de Lorena y la cruz de Caravaca como cruz es similar, no idéntica, pero la aparición de dos ángeles que lleva justo en lo que es el travesaño más largo de la cruz, eso únicamente lo lleva la cruz de Caravaca, porque representa el milagro de la aparición de esa cruz de Caravaca, que, por contar la anécdota, que ya que me he enterado me gusta contar las cosas, por lo visto iban a oficiar misa en Caravaca, no había cruz, y entonces en un momento determinado dos ángeles entran por una de la ventana de la iglesia portando esa cruz, y por eso aparecen esos dos ángeles sujetando la cruz, que son el símbolo de la cruz de Caravaca, y que es lo que la diferencia básicamente de la cruz de Lorena.
Pero habíamos hablado siempre de Cruz de Lorena porque el profesor Frontela pone Cruz de Lorena en su informe de autopsia. Luego hemos comprobado que es de Caravaca. Lo que pasa es que no es de ninguna de las 3 niñas. Entonces, ¿cómo llega allí? Ese es el tema delicado. Es de ninguna de las 3. Gabriel y después Francisco. Gabriel. Sí, es una cruz de Caravaca con total y absoluta certeza. Esto no tiene ninguna duda. No es una cruz de Caravaca auténtica ni real, en cuanto a que las cruces de Caravaca tienen 2 partes. Y porque la cruz de Caravaca se abre y dentro hay una reliquia, esta es la cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pero es una cruz de Caravaca de cuello normalita. Lo que está claro es que es un protector, esa especie de reliquia que supuestamente está en el anverso y en el reverso dentro, serviría para proteger. Lo que está claro es que si está de esa manera como depositada dentro, en principio dentro del argot de magia, si a mí me comentan y me dicen, mira, se ha encontrado un cuerpo con esta cruz ahí y tal, yo diría, pues yo personalmente, por otros casos y demás, diría, hombre, pues esto es que han querido profanar el cuerpo de una manera sacrílega. Pero esto es algo muy común y que posiblemente si se pone en contacto con algunos sacerdotes que quieran hablar sobre el tema les podrien dar infinidad de... Anem a veure, si la creu de Caravaca ja no l'han reconeguda cap de les famílies, però si pertanyera a algun dels agressors i caiguera damunt del cos d'una de les xiquetes, podria haver arribat a aquesta vèrtebra lumbar i el procés haver sigut el mateix que explicava Fernando Verdú de la protecció? No, aquesta possibilitat se té que rebutjar radicalment per lo que he dit abans, que és que estava passada y no era masa gran, no podía pasar por el cap normalmente. Salvo que se lo hubieran hecho ingerir. Jo sempre quan no puc rebutjar amb un argument una cosa me calle, sencillamente. Pero hay que decir, y en esto las cosas son como son, el cadáver era precisamente el que la espalda le faltaba la mayor cantidad de partes y evidentemente cabe la posibilidad de que de una forma u otra, y todos sabemos que durante el proceso de la putrefacción los cuerpos están en semimovimiento, pues a base de desplazamiento, si eso estuviera en esa fosa hubiera podido llegar a parar allí. Es una posibilidad que es concreta. Francisco, Ellín. Sí, me iba a preguntarle lo que acaba de confirmar, que no pertenece la cruz a ninguna de las chicas. Entonces la pregunta que iba a hacer antes de que se me adelantara el compañero era cómo había llegado esa cruz allí, el motivo, el por qué estaba eso allí. Vostè diu que ha tingut coneixement o contacte amb algunes persones que pertanyen a aquestes sectes satàniques o grups. ¿Son personas de nivel económico? Las que yo conozco normalmente son de un nivel económico medio alto. ¿Y son capaces de matar? Si me hubieran confirmado tal extremo, si o de morir, sería comunicarla al juzgado. O devore morir. No lo puedo decir porque eso a mí nunca me lo han confesado. Si me han confesado, pues que se van a determinados sitios, hacen sus rituales, incluso se beben sangre que compran de los mataderos de cordero y cosas de estas, y es lo que hacen. Recordem que el professor Frontela en el juí i també en este programa va dir que va trobar senyals d'exhibicionisme perquè algunes de les robes de les xiquetes estaven obertes, trencades, com si hagueren sigut obertes per a mostrar alguna cosa. Això podria ser... Sí, es decir, eso podría ser muestra de la presencia de alguna cámara de vídeo. En definitiva, para mí, desde el principio, está claro que todo forma parte de una puesta en escena para ofrecer un espectáculo. Y, en segundo lugar, en estos momentos, a nivel internacional, una cinta de este tipo vende más y encima lleva ritual de sadosatanismo. Es así. Entonces esa es la cuestión. Por lo tanto, yo he hablado con otros realizadores de televisión sobre la supuesta puesta en escena y me han comentado lo mismo, que tal y como están puestos los cadáveres, la descripción que hacéis de cómo aparecían en la alfombra, los restos y tal, parece que realmente se haya puesto una cámara en un lugar para que la escena se desarrollara adelante y se pudiera filmar de una manera clara y concreta. Olegari? A mi m'ha interessat Satan, sempre he treballat moltes voltes el tema de les sectes des d'una altra perspectiva, el del senyor Carrión. ¿Cuál es la mía? La teua crec que és una perspectiva de divulgació. A mi m'agrada més una teoria més teòrica. Pensé que un llibre important és el de Gonzalo Puente Ojea, Iglesia y Poder. Te'l podries llegir perquè t'agradaria molt. No, conozco a Puente Ojea. Lo que no compreno és com se pot tindre l'atreviment de vindre així i parlar d'aquest tema sense haver-se conegut el sumari, sense saber exactament el que diu, sense controlar cadascuna de les lesions, sense saber el pas del crim. És lògic, i en això sí que podem entrar, com tota hipòtesi, el meu veí també té moltes, sobre el tema de l'assassinat, comentar quan el doctor Frontela planteja aquesta possibilitat
de que tot siga una exhibició, de que n'hi ha més persones, però siguem serios, i crec que Juan Ignacio ahí me donarà la raó, el doctor Frontela, que també ho planteja com a hipòtesi, ho planteja més en un àmbit sexual, no en un àmbit satànic. Sabem, i tu saps, que les sectes satàniques són les sectes minoritàries, normalment formades... Eso es lo que usted sabe, no, sí, no diga lo usted que que yo yo sé. sé. Pero Normalment formades per persones humils. no tiene usted, desde el momento en que dice eso no tiene usted no, ni per idea. supost. Ni idea, vamos. Jo crec que el que no té ni idea eres Humildes, tu. no. Per això t'he dit que escrius llibres de divulgació. Ni humildes ni de... Però bé, me deixes parlar, perquè no he parlat en tot el debat encara, perquè estava escoltant coses que de veritat em sonen al cel. Sí. Bé, el tema concret és que no se pot parlar sense conèixer el sumari, perquè tot el que tu estàs dient així en el coneixement de les sectes més perilloses que en aquest moment funcionen són sectes amb una capacitat organitzativa molt concreta, no són precisament les sectes satàniques, al contrari del que passa en països sud-americans. Hi ha sectes moltíssim més perilloses i així no hi ha ni una sola dada, perdona, no hi ha ni una sola dada concreta que ens permeta arribar a una hipòtesi, perquè s'utilitza la paraula hipòtesi ja també en una facilitat. Això no és una hipòtesi, això és una simple opinió teua, de que se puga parlar de que així hi ha una secta satànica. Jo respecto la teva opinió, és una opinió democràtica, estàs convidat així per a parlar d'això i és perfecte, però m'estranya el paper de Juan Ignacio, que sempre ha plantejat dubtes a la versió oficial, dubtes en els quals en algunes coincidim, i que ara no planteges cap dubte, cap posició contrària a una tesi tan absolutament dislocada como es la tesis satánica. No, si es que yo no he hecho el menor comentario al respecto en la posibilidad de que pueda efectivamente tratarse de una cosa o de otra. Como hipótesis, y es algo que está claro, si mañana vienen y me dicen que han bajado de un ovni y han sido los marcianos, bueno, pues a mí lo que me preocupa es que efectivamente estamos desgraciadamente en una situación en la que, como las cosas, y es una opinión personal, no se han hecho de la forma lógica, cualquier situación es más o menos creíble. En principio, mi opinión personal, después de haberme leído todo el sumario y conocedor de todo el sumario, es que no se trata de un rito satánico. Esa es mi opinión personal. Que sea factible, hombre, como la de los marcianos, es difícil, pero desgraciadamente, en primer lugar, por el tiempo transcurrido, por la situación en la que se encontraban los cuerpos, bueno, faltan muchos detalles que en un momento determinado podrían arrojar luz. Yo vuelvo a repetir, mi opinión personal es que no se trataría en este caso de un rito satánico. ¿Qué ocurre? Que aquí sí hay elementos pues que llaman la atención, o que llaman poderosamente la atención, como yo digo. El primero, la fecha, el viernes 13. Digo porque es algo que ha planteado muchísima gente, por plantear detalles a los cuales la fecha, aquel día se mató a Lucrecia en Madrid y no tiene nada que ver con el tema satánico. No, pero si yo estoy diciendo desde el principio que no creo en eso. Sí, yo simplemente estoy dando detalles por qué se han planteado todas estas dudas, y a lo largo de 4 años y medio no es el señor Carrión la única persona en España que cree que esto es obra de un ritual satánico. Francisco, ¿vostè també creu que l'assassinat de les 3 xiquetes pot ser obra d'un ritual? Yo lo que veo es que sí que hay muchos puntos que convergen de lo que es un ritual satánico con lo que está ocurriendo aquí, desde el punto de vista de la información que yo tengo de los medios de comunicación, evidentemente. Yo quisiera comentar la introducción de objetos, por ejemplo, de lo que se ha hablado, que se han introducido objetos a través de la vagina y el ano. Eso sí formaría parte de un ritual satánico. No digo que sea este el caso concreto, pero evidentemente es un punto que converge. A mí me gustaría comentar que me encanta la mala educación. Perdó, però Francisco, segons el professor Verdú, que va participar en la primera autòpsia, no està demostrada aquesta introducció d'objectes. Bueno, este profesor Verdú no demuestra res. Quisiera comentar, quisiera decir que en principio me encanta la mala educación de la gente que luego entre comillas se llama democràtica. Me dius mal educat a mi, l'únic mal educat ha sigut tu, que t'has referit en uns termes absolutament incoherents al profesor Verdú. Yo a usted no me he dirigido, y el profesor Verdú creo que tiene la suficiente entidad
edad y madurez como para defenderse solo y no necesitar cuadláteres que le defiendan absolutamente. Demanaría, por favor, no entrar en descualificación. Si me ha insultado y me ha descalificado, permíteme por lo menos que conteste. Yo no tengo porque creo que hay que contestar al menos las tonterías. No, pero yo he sido invitado por el programa y lo que no voy a soportar es que me insulten. Por lo tanto, si me insultan me defiendo muy correctamente y muy educadamente, pero me tengo que defender. Y ahora demane a todos los comunidades que no entren en descualificación. En segundo lugar, cuando el señor y además está grabado, dice que es una opinión, luego acaba diciendo que es una tesis. Bueno, yo creo que se debe de poner de acuerdo con su propio cerebro para saber realmente de lo que yo estoy hablando, porque sabe más de mí que yo mismo. En segundo lugar, yo cuando habla de que el satanismo en principio está considerado, o las sectas satánicas las componen gente humilde, de entrada se descalifica para conocer el tema. En primer lugar, porque desde el primer momento en que la primera iglesia satánica se legaliza en el mundo, es decir, que un Estado democrático reconoce a nivel ideológico la existencia del diablo, la legaliza un señor que se llama Anton Standor LaVey en los Estados Unidos en 1968 en el estado de California, en San Francisco, como legalizada, es decir, con papeles. A los dos años ya estaban asentados en más de 60 países. Y esta no es una información que yo esté aquí dando, esta es una información a la que cualquier persona en estos momentos tiene acceso a través de Internet, y las hemerotecas están ahí para algo. Eso en primer lugar. Y teniendo en cuenta además, y en esto quizá yo discrepe un poco con él, las sectas satánicas no hacen un proselitismo concreto, sino que van buscando individuos que están aposentados en lugares muy concretos para que sirvan a sus intereses propios. Y esta es la única cuestión. Y como hipótesis, en un Estado democrático cualquier persona tiene derecho a plantear lo que sea, y en definitiva creo que a ser invitada. Se podrá o no estar de acuerdo con él, pero decir pues las boberías que se han dicho aquí me parecen una necedad. Y en segundo lugar quisiera comentar una cuestión que ha dicho el señor Blanco. Lo que sí que está claro, y esto lo vuelvo a decir, lo que sí que está claro es que en estos momentos, si se grabó un snuff movie, de lo cual yo probablemente sea de lo que más claro tenga, si se grabó un snuff movie, hubo ritual de sadosatanismo. El planteamiento del ritual de satanismo se podría llegar a definir, pero hubo seguro. Me convendría que no califiquem a l'hora de parlar ni a les persones ni a les seues opinions, sinó hem de discutir dels fets, si és possible, per favor. Fernando García. Bueno, voy a hacer dos puntualizaciones, una sobre lo que ha dicho Legari, y es que el profesor Frontela, además de describir una puesta en escena, también describe un sàdic que Maur, un sàdic ja que costa d'una edat que infringeix tortures i lesions a les xiquetes. I una altra volguera dir-li també, algo que ha comentat abans quan estava fent l'entrevista, i és que volguera dir a tots aquests xiquets que puguen estar vemos que jo s'invite a visitar internet, però que se olviden d'aquestes visites a aquest món del satanisme, perquè és un món oscur, un món on l'únic que poden fer és intoxicarse. Yo sí que se invite a que a través de internet visiten pues enciclopèdies, museus o moltes classes de música o moltes ciutats espanyoles o de fora del món que són molt més boniques de veure i a més enriqueix a la persona. O sigui, el que estàs dient, Fernando, és que millor no donar idees als xiquets, no? Simplement que lo que hay que olvidarse del satanisme, que això és algo que l'únic que fa és mal a tot el món. Podrís la ment, les idees, i l'únic que te entres és en un túnel fosc que serveix simplement per fer-te mal i fer enfermar el cos i la ment. Queda clar, hi ha coses molt boniques per visitar en internet i és un món molt meravellós on podem descobrir coses precioses com és la cultura o és la música o és simplement les curiositats que tenen al voltant nostre. Fem una pausa, en uns minuts tornem i continuem parlant. Participen a través de les nostres línies telefòniques. Són les 8, falten 8 minuts per arribar a les 8. Estem així en directe i ja saben que cada vesprada els convidem a que participen per a plantejar dubtes, opinions, comentaris. Ens havíem quedat abans de publicitat parlant de la possibilitat que l'assassinat de les 3 xiquetes hi haguera senyals, hi haguera algun moment d'exhibicionisme, segons va comentar el professor Frontela. Però tenim en aquests moments a l'altra banda de la línia telefònica a Francisco Azcona. Es director de la Oficina de Estadística y Sociología de la Conferencia Episcopal. Buenas tardes. Buenas tardes.
Usted participó en unas jornadas en la Universidad de Navarra y presentó una ponencia en la que afirmaba que en España hay 40 sectas satánicas. Sí, efectivamente, aquella ponencia fue más larga porque duró todo el día, fue una jornada entera en que varios especialistas de distintos tipos de España y de distintas especialidades nos juntamos allí y estuvimos todo el día hablando sobre el tema. Sí. Yo presenté un estudio sobre esto. Bueno, ¿y de estas sectas cuántas operan en la Comunidad Valenciana? Sí, yo creo que hay como unas 10 o 12, por lo menos, de las que tenemos constancia documental. Porque aquí en esto de las sectas y en el trabajo que nosotros hicimos, bueno, que me tocaba a mí presentar, pues hay varias, a mí me tocaba a nivel de toda España, y entonces pues son las sectas que han ido actuando en diversas comunidades, y creo que por la parte vuestra pues actúan unas 10 o 12 quizá. En su ponencia dijo que Valencia es la tercera comunidad autónoma con mayor número de presencia de grupos sectarios. En concreto, ¿en qué zonas de la comunidad están localizadas? Sí, Madrid y Barcelona van por delante. La manera como hice yo ese ranking fue ver dónde actuaban las diversas sectas, no ya satánicas, sino de todo tipo, y entonces sacar de ahí por comunidades autónomas. Y fue la comunidad autónoma, entonces habría que seguir trabajando para hacerlo por secciones dentro de la comunidad autónoma valenciana. Y en concreto, sectas satánicas en la comunidad valenciana, ¿cuántas hay? Pues son como unas 10 o 12, por ejemplo, Adonais, hijos de Adonais, o adoradores de Set, o Corriente 93, o Fundación de Gen Sagrado, Hermanas del Hablo de Belcebú, Iglesias Satánicas, hijos de Gon, Macumba brasileña, que no es propiamente satánica, pero tiene alguna mano negra, y estas son las que están funcionando por ahí, quizá también Tercer Ojo. Son nombres ya de sectas documentadas, de las que se conoce en escritos y en documentos su existencia. ¿Y de qué manera actúan? Pues estas sectas actúan en general, pues como todas las de tipo satánico estamos hablando, porque hay 9 o 10 tipos de sectas distintos que van actuando cada una. Las de tipo satánico pues suelen actuar más bien como profanaciones de cementerios, iglesias, como misas negras o rojas, mutilación de animales, secuestro de niños, quizá adolescentes para sacrificios rituales, actos de sadismo. Esta es la forma. Emplean bastante los alucígenos, muchas veces mezclados con huesos de humanos, según el tipo de los huesos, que según la fuerza del que está dirigiendo el grupo piensa que puede tener para determinados efectos. ¿Pueden llegar a asesinar? Sí. Sí. ¿De qué nivel social son las personas que organizan estas sectas satánicas? Aquí se ha comentado en este programa que es gente de un nivel social humilde, de pocos recursos económicos. Bueno, yo no he oído el programa porque aquí no ha llegado el programa y esto pues yo entro ahí, igual me repito, igual digo cosas contradictorias. Yo creo que se lo resumimos. Solamente uno de nuestros contertulios comentaba que la gente que organiza esta clase de sectas pues son personas que tienen poco nivel social, poco nivel económico y poco nivel cultural. Y Gabriel Carrión, en cambio, piensa que justo lo contrario, ¿no? Que son de nivel social mucho más alto. Yo creo que hay que distinguir un poco el tipo de estas sectas satánicas, porque unas no es que sean propiamente sectas, son juegos, son como supersticiones, son más bien producto de la ignorancia. Sí, eso lo hemos comentado también con Gabriel Carrión. Y estos son realmente de gente de muy bajo nivel. Y luego habría otro tipo de relacionado con esto, pero distinto, sería la posesión diabólica, que es otra cosa totalmente distinta de las sectas. La secta ya requiere una organización. Y para que haya una organización, aunque sea mínima, porque las sectas satánicas tienen muy poca organización. Y yo veo que en estas gentes hay gentes de bastante nivel cultural en los organizadores de este tipo de sectas satánicas. Ya propiamente sectas. A mí me gustaría comentar que en estos momentos... Le habla Gabriel Carrión, es periodista e investigador. Estupendo. A mí me gustaría comentar que en estos momentos sí hay organigramas al acceso del público de sectas satánicas. Es que yo pienso que la Conferencia Episcopal debería de haber investigado un poco más y vería que incluso algunos de los nombres de sectas que se citan
ya fueron desarticuladas y desaparecieron, que no están ni tan siquiera activas, y que, como bien ha comentado quien hablaba, pues ha mezclado santería con satanismo y han creado una confusión que en principio creo que sería conveniente que se empezase un poco a intentar delimitar claramente. Y en segundo lugar, sí que se organizan, sí que tienen... con satanismo son cosas distintas. Pero se mezclan en la lista, usted lo acaba de comentar. Y hay nombres de grupos que aparecen en esa lista que son grupos de santería, no de satanismo. Bueno, yo no... Usted lo ha comentado hace un momento. Sí, pero yo veo que la santería es una cosa totalmente distinta. Perfecto, ok, entonces no sé qué hacen ahí. Del satanismo. Exacto. En segundo lugar, hay una cuestión... No sé cuál te refieres. Sí que hay organización. Y se organizan de una manera muy simple, pero que es la mejor organización que existe. Y eso está en documentos de los propios grupos. Se organizan, hay una sede central, hay un personaje que va a cada continente y ese personaje crea en cada país lo que llaman grutas, que es una persona que controla y dirige al país. Se reúnen cada X tiempo en un lugar y van viendo a ver cómo funciona el tema, las directrices que hay y lo que dejan de hacer, y sí que tienen una organización. Hay documentación de que se han reunido en Francia, en Italia, en Inglaterra, lo que se llaman internacionales luciferinas y satánicas, grupos de personajes de mucho poder adquisitivo que se reúnen para hablar de estos temas, para intercambiar experiencias y conocimientos, y de vez en cuando, pues menos mal que lo ha dicho usted, pues a lo mejor para realizar algún tipo de extraño y curioso aquelarre con la muerte de algún niño. Yo veo, si quieres que te diga un poco, yo veo que hay de estas sectas algunas que se organizan a nivel internacional, como Hijos de Lucifer, como la Corriente 93, que viene a agrupar un grupo de gentes, pero no todas, ni todas estas que se citan están en esta organización internacional. No son sectas satánicas, la mayoría son pequeños grupos que se reúnen alrededor de un vidente y crean un colectivo. Se dan a conocer como un grupo de magia negra, o como usted bien decía, de magia roja, aunque la magia negra engloba la roja, no hay por qué separarlas, cuando la realidad es que eso trasciende a la opinión pública como una secta satánica, y eso no es real. La secta del toro o el hijo del gran águila en Huelva son sectas que eran dirigidas por una señora que tenía un componente sexual terrible, que ejercía una presión de satanismo sobre sus cuadláteres y que fue detenida, acusada, etcétera, etcétera. Las supuestas hijas del halo de Belcebú, que no dejan de ser, y además dicho por gente muy cercana a ellas, un grupo de mujeres lesbianas que se reúnen para liberarse sexualmente, etcétera, etcétera. Es decir, que eso no tiene nada que ver con lo que sería realmente las prácticas satánicas de las cuales usted bien ha hablado. Yo veo que son cosas distintas. Hay unas sectas así más organizadas, una organización mucho más fuerte, que es una organización a nivel internacional. Pero que son 4 en el mundo, ¿eh? Sí, pero hay otras también que pueden considerarse como sectas satánicas en torno a una persona, con un número muy reducido de miembros, 10 o 12 o 15, en torno a una persona que tienen ya sus cotas, que tienen su organización, y que están precisamente para hacer y hacen muchas de estas cosas. Bien, Francisco Azcona, nuestros invitados quieren plantearle preguntas, diversas preguntas. Me gustaría que fuéramos breves todos. Olegario Gonzalo, periodista de Canal Now, especialista en tribunales. Sí, buenas tardes. Yo precisamente había planteado el hecho de que muchas de estas sectas satánicas, que como bien ha dicho Carrión, algunas de ellas no son exactamente satánicas, están formadas mayoritariamente por personas humildes. En el estudio que ustedes han hecho de sectas, que supongo que será mucho más general, ¿a ustedes como Iglesia les preocupa mucho más, supongo, que otras sectas, más que las satánicas, que creo yo que tienen un poder de introducción mucho más minoritario? ¿Opina usted esto? ¿Cree que hay otras sectas mucho más peligrosas, que incluso están organizadas y con capacidad de crimen mucho más importante? Yo creo que las sectas satánicas que actúan en España no alcanza a mucho número de adeptos, porque generalmente son muy pequeñas y muy reducidas, y su organización es bastante pequeña en este sentido, en cuanto a estar centrada en torno a una persona. Yo calculo que más de 800 o 1000 personas en España no estarán dentro de las sectas satánicas. A pesar de que el artículo aquel hubo una confusión por parte de la periodista, porque mezcló 2 artículos míos y hablaba de 200 y pico. Esas 200 y pico 1000 personas se refiere a todas las sectas en España. Y efectivamente hay sectas mucho más duras y mucho más difíciles que estas. También estas tienen lo suyo, porque tienen unos componentes pues muy raros y muy extraños, y sobre todo de alucígenos y de cosas de estas. Pero efectivamente hay otras sectas que tienen una capacidad de distorsión de la personalidad mucho más fuerte.
Juan Ignacio Blanco, periodista y criminólogo, también le quiere plantear alguna cuestión. Yo es que a mí me parece preocupante que estemos hablando de un fenómeno que, como acaba de reconocer el señor Azcona, es un fenómeno afortunadamente minoritario en nuestro país, pero que yo sigo considerando que es francamente desconocido y en el que muchas veces se mezclan las churras con las merinas. Señor Azcona, ¿usted tiene conocimiento de la comisión de algún hecho delictivo en el que lógicamente haya derramamiento de sangre por parte de algún grupo o secta satánica en este país? Yo creo que sí, de derramamiento de sangre sí, de muerte menos, aunque hay algunos casos más extraños, pero derramamiento de sangre sí, porque esa es una parte del ritual precisamente, derramamiento de sangre de las víctimas. Muy bien. Y muchas veces no se suple por animales. Y efectivamente el número es pequeño, pero están ahí, existen y están actuando. Y entonces pues tampoco hay que minimizarlo, sino tenerlo en su justo límite. Francisco Azcona, también Fernando García, padre de una de las víctimas de las niñas de Alcácer, padre de Miriam, quiere hablar con usted. Sí. Hola, buenas noches. Muy buenas, muy buenas. Bueno, yo quisiera decirle algo que estoy escuchando. Yo sobre estos temas entiendo muy poco, gracias a Dios. Pero veo que es algo muy grave, ¿no? Que estemos hablando de una persona que representa pues a una entidad tan sumamente seria y tan sumamente respetable como es la Conferencia Episcopal Española, que estamos hablando de gente que pertenece a unas sectas y que en sus sacrificios o en sus misas, entre comillas, pueden llegar a quitarle la vida a un ser humano, y que no tengamos la suficiente capacidad, la suficiente hombría o la suficiente honradez como para decir vamos a perseguir a toda esta gente, vamos a localizarlas, porque cuando se está dando datos de que esto existe, que usted tiene conocimiento de que haya existido o que existe y que se sigue haciendo, que no seamos capaces de nosotros con nuestras fuerzas de seguridad del Estado que están para protegernos a todos, que hayan digamos de esas 200.000 personas que usted ha enumerado, que hayan por ejemplo 1.000 personas, que hayan 1.000 personas que estén dispuestas a matar en nuestro país. Creo que esto es algo que pone los pelos de punta a cualquiera. Entonces yo creo que esto deberíamos de poner sobre aviso a todos aquellos que nos están viendo, que tienen la responsabilidad y la obligación de poner remedio a todo ello. Estamos hablando de vidas humanas y la vida nos la da Dios y nos la quita Dios. Yo veo que usted está sufriendo mucho como padre de la niña, y en este caso pues está muy metido y efectivamente pues no sé, yo que le acompaño en su dolor, que otra cosa en esto es difícil. Pero como usted está diciendo, pues es un tema bastante importante y bastante serio. Yo creo que la policía está haciendo esfuerzos, por lo menos en conocer, porque también hay que ver que a veces la actuación de muchos de estos grupos no repercuten fuera, sino queda dentro del propio grupo. Es difícil la localización, por otra parte es difícil la prueba de algo que sea contra las leyes de nuestro Estado, porque si no es contra la ley entonces tampoco se puede acusar y se puede detener y condenar. Y bueno, pues ahí está precisamente la prueba. No es fácil, es un tema bastante complicado, digo yo. Bueno, yo les quisiera decir que sí, es cierto lo que usted dice, es lógico, y soy un padre que ha sufrido la pérdida de una hija, pero estoy hablando quizás a lo mejor desde fuera. He tratado de dar una opinión desde fuera de lo que me está ocurriendo, aunque eso es imposible, pero es algo muy grave, y yo tengo la fe y sé, además, y puedo decirlo con voz muy alta y clara, que las fuerzas de seguridad del Estado son muy capaces y son muy profesionales y saben atacar todos estos asuntos. Quizás a lo mejor hayan otras trabas que se lo impidan a ellos. Bien, Francisco Azcona, director de la Oficina de Estadística y Sociología de la Conferencia Episcopal. Si quiere añadir alguna cosa, todavía está a tiempo, si no ya nos despedimos. Bueno, que es un fenómeno que está existiendo. Nosotros lo hemos querido estudiar, yo desde la oficina, desde el año 84, me parece que vengo haciendo informes de situaciones de estos aspectos sectarios, que es una cosa que se está estudiando. Yo fundamentalmente lo estudio desde el punto de vista sociológico como un fenómeno social, porque nace, porque se desarrolla, tipos de sectas que existen, qué está influyendo en todo eso, qué repercusiones pueden tener. Y bueno, pues intento aportar en lo que puedo, y otros también por lo que se ve, así que estupendo. Muchas gracias por aportar su información en este programa en directo. Gracias. A vosotros. Buenas tardes. Sí. ¿De alguna Quisiera conclusión? aportar un dato, y es que la policía realmente
visto el auge que están teniendo este tipo de temas, sí ha creado en Madrid desde hace muy pocos meses, pues hay un grupo ya que está empezando a recabar información. Hay algunos periodistas, no es mi caso, pero vamos, hay algunos periodistas colaborando con ellos, pasando información, creando un archivo de este tipo de grupos y demás. Esto, pero eso ya les digo, relativamente muy poquito tiempo. Francisco Guín, ¿volía a hablar? Sí, lo que quería decir era exactamente que en el tema policial, evidentemente, desde hace poco más o menos un año se ha creado esta brigada de la que está hablando Carrión, pero que dentro de lo que es el tema policial en sí, no se especializa a la gente para tener estas informaciones y hacer estos seguimientos y un largo etcétera. Y por otra parte, de lo que estaba diciendo antes el señor Azcona, evidentemente esas 800 o 1000 personas que ellos tienen identificados, estamos hablando siempre de grupos sectarios, pero es que hay un dato importante, que son estos 3, 4, 5 personas que se suelen reunir los fines de semana, que pueden llegar a hacer tanto o más daño que una secta, y sin embargo eso tampoco se investiga, y eso es una realidad. Jerónimo Bolois. Sí, bueno, yo no estoy en absoluto de acuerdo con lo que acaba de decir este señor. Es cierto que a nivel general no se informa a toda la policía sobre el tema satánico, pues porque no puede ser, toda la policía no puede saber de todo, ¿no? El hecho de la creación de un grupo especializado, efectivamente, está especializado, efectivamente. Podemos escoltarles. Que la Guardia Civil no tome como institución alguna determinación, pero yo creo que también todos tenemos que ser responsables de lo que hacemos y lo que decimos, y hay que empezar alguien tendrá que empezar a darse cuenta de que uno no puede con absoluta irresponsabilidad hacer afirmaciones que no tienen ningún apoyo, que no se ajustan a la verdad, y hay que empezar a tener la responsabilidad de saber que cuando uno hace eso, pues puede haber luego consecuencias. Santiago López Valdivieso, així genèricament el que volia dir era a veure qui podia posar en dubte el treball de la Guàrdia Civil, l'honorabilitat, el funcionament de la Guàrdia Civil. ¿Vos doneu per al·ludits? A mí me gustaría comentar Fernando Juan Ignacio, sí. A mí me gustaría comentar una cuestión, y que, porque me imagino que ellos lo tendrán claro, en favor de ellos y de la gente que en este país, bueno, pues es democrática. Yo creo que en el terreno de la dialéctica se puede poner en tela de juicio absolutamente todo. No debemos olvidar que no solo la Guardia Civil, sino otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen pleitos pendientes por drogas o por otra serie de cuestiones. Por lo tanto, no creo que nos debamos escandalizar. Lo que hay que hacer es que la propia Guardia Civil empiece a depurar responsabilidades. Yo no me escandalizo en absoluto, y yo simplemente estoy diciendo una cosa que es obvia. Si en ningún momento yo no he tenido nada en contra de la institución de la Guardia Civil, muy al contrario, tengo que decir públicamente una vez más que me siento muy orgulloso de todos aquellos guardias civiles que cuando me cruzo con ellos me dan un abrazo y me dicen sigue adelante, que estamos contigo, porque todos somos padres y sentimos lo mismo que tú sientes. Yo siempre he respetado mucho, he admirado ese cuerpo de la Guardia Civil, porque aunque hayan algunos que no merezcan llegar a este uniforme, la gran mayoría de ellos son unas personas que tienen por lo menos todo mi respeto, es el respeto del pueblo español, y son honorables. Pero lo que está claro es que si en este caso que me ocupa, que es la muerte de mi hija, han actuado algunos guardias civiles que yo creo que lo han hecho de una forma negligente o lo han hecho de mal, pues lo que estoy viviendo es responsabilidades, pero por un solo motivo, y es que quiero que cualquier cuestión de este tipo, cuando se habla de una muerte, se tome todo con pinzas, y que no se puede decir nunca es que como la persona que ha hecho esto es torpe o es inepta, pues así le ha salido. Creo que los responsables de la Guardia Civil deben de tomar cartas en este asunto, y cuando alguien hace algo debe de hacerlo de una forma muy profesional. Juan Ignacio. Yo es que entiendo que en este país tenemos una constitución votada mayoritariamente por los españoles, que dice que todos somos iguales ante la ley, y que permite a cualquier español que considere que alguien tiene una conducta irregular plantearle una querella ante los tribunales. Nosotros hemos planteado una querella ante los tribunales por falsedad de un documento público contra 3 miembros de la Guardia Civil. El juez la ha admitido porque considera que hay indicios racionales, y será el propio juez quien tendrá que dictaminar. El hecho de que el propio director general de la Guardia Civil venga de alguna forma a decir
que un español, en plenitud de sus derechos, no puede querellarse contra un miembro de la Guardia Civil, me parece, y yo esto sí lo califico, me parece francamente aberrante. Yo voy más lejos. En las declaraciones que yo he oído decía opinar incluso, es decir, es que parece que hasta el hecho de opinar o de comentar sobre este tema pueda ser motivo de delito. Jerónimo Bolois tomaba la palabra. Seguramente lo hemos entendido mal, ¿no? Y cualquier institución y cualquier persona que puede ser objeto de crítica, naturalmente, ¿no? Lo que se está refiriendo son a acusaciones muy directas, una serie de cuestiones que todos sabemos y todos tenemos en mente que de manera reiterada y sin ningún tipo de respeto hacia nadie se están vertiendo en todos los sitios, y aquí los hemos presenciado también. Entonces entiendo que cuando una persona acusa a quien sea, tiene que tener primero la responsabilidad de pensárselo por si la acusación no corresponde, y en caso de que se acuse hay el deber ineludible de mostrar una prueba y no acusar gratuïtament. Bé, punt i seguit, anem a donar pas a més telefonades. No només els espectadors poden preguntar al voltant de sectes i rituals satànics, sinó també concretament preguntes al voltant del cas Alcácer, com fem cada dia en este últim bloc de programa. Hola, bona vesprada, amb qui parlem? ¿Tenim o no en tenim? No oigo. ¿No me escolta? No, sí, ahora sí. Hola. Sí, hola. ¿Quién es usted? Soy Pilar Martínez. ¿Desde dónde, Pilar? Desde Valencia. Diga. Bueno, yo quería preguntar dos cosas, pero lo voy a hacer un poco en general para el señor Jerónimo. Dos preguntas, diga. Sí, una pregunta casi prácticamente, porque veo que mucha gente coincidimos con el padre de la nena. Mire, señor Jerónimo, si esa persona que es Antonio Anglés es tan agresiva y que ha matado a esas crías, ¿cómo no ha matado al señor del autocar o del coche, que le era más fácil dispararlo, dejarlo en la carretera y que llegara hasta donde llegara la gasolina, y así no tenía testigos? Porque al fin y al cabo ya se le cargan 3, uno más no importa. Otra cosa, ¿ustedes creen que con tanto despliegue de policías que son fenomenales, ese señor no es un santo? Me parece que hay alguien que le gusta disfrazarse por Antonio Anglés. Y ahora voy a por Fernando. Fernando, el que está en el banquillo, por desgracia para nosotros, más que para todas las madres, más a ti, no es el que lo ha matado. Ha hecho de portador, y el que lo ha hecho y los ha visto, ese es el que se ha liquidado. Bueno, és una opinió de Pilar, moltíssimes gràcies. En tornar de publicitat, Jerónimo Bolois li respondrà a aquestes dues preguntes concretes que vostè ha plantejat. Segur que ahir va veure el nostre programa perquè el vam dedicar a part de la fugida d'Antonio Anglés, i vam escoltar una entrevista en exclusiva amb Vicente Golfe, el veí de Vilamarxant, que va ser presumptament segrestat per Antonio Anglés fins a Minglanilla, i al qual vostè, Pilar, estava fent referència. En uns minutets Jerónimo Bolois li contesta. Ara tornem. Pilar li preguntava concretament a Jerónimo Bolois a propòsit del programa que van fer ahir sobre la fugida d'Antonio Anglés, i parlaven de Vicente Golfe, la persona, el veí de Vilamarxant, que presumptament va ser segrestat per Antonio Anglés des de Vilamarxant fins a Minglanilla. Li preguntava a Jerónimo Bolois que si Antonio Anglés fuera realment tan violent, tan agresiu, pues podría haber matado también a esta persona, a Vicente Golfe. Claro, y podría haber matado al anuncio de su santidad. Pero efectivamente el tema de que Antonio Anglés era una persona especialmente violenta y cruel ha quedado demostrado con las reiteradas declaraciones de su familia. Y bueno, Antonio Anglés se supone que hace el tema de las niñas de Alcácer, y en su vida, pues como comprenderá, yo desconozco por qué no sigue pues efectuando ese tipo de actos, ¿no? Y ni mata a nadie, pues como comprenderá, no lo sé, tampoco es coherente que vaya uno dejando un rastro de sangre y matando a todo el que pille, ¿no? En cuanto a la fuga, pues bueno, pues la fuga es un episodio si es referia al desplegament de la policia, com és possible que Antonio poguera haver fugit, a la possibilitat que no es tractava de l'autèntic Antonio Anglés, sinó d'una altra persona que es feia passar per Anglés. Eso estamos en el terreno de la hipótesis, y como tal, pues no me la creo. Yo creo que sí se trataba de Antonio Anglés, y que efectivamente se hace un gran despliegue policial, y él es mucho más afortunado, más listo que la policía, tiene más suerte, lo que sea, y el hecho es que se va. La policía, la Guardia Civil, también falla, y en este caso, en la medida en que se ha escapado, pues ha fallado. D'això també parlarem ahir. Més telefonades en directe. Un moment, per favor, perquè voldria donar pas al màxim número de telefonades dels espectadors que no deixen de marcar el nostre número de telèfon. Hola? Hola. Amb qui parlem? Amb Sara.
Sara, des d'on? Des del Tebre. Diga. Mire, el meu dubte era sobre el que va dir el senyor Josep Carbonera. El funerari d'Alberic? Sí, sobre el color de l'estora. Segons ell, va dir que era blava. Al mateix dia del juí, quan el van ficar a la sala, li van ensenyar una estora que, segons tinc entès, no és blava, no? Que és un color fosc. I li van preguntar si aquella estora era la que ell va veure a la fossa de les xiquetes. Ell va dir que sí. El que no comprenc és que si diu que era blava, que diga que encara que li ensenyen allí, que sigui la mateixa. Queda clarísima la seva pregunta, Sara. Gràcies. ¿Podem contestar-li? Yo sí, pero es que a mí me llama la atención exactamente igual que a esta mujer. Al señor Carbonero no se le había tomado declaración en 4 años y medio. El abogado de Fernando lo solicita al juzgado de Alcira en el mes de marzo. El 5 de marzo pasado va al juzgado de Alcira a preguntarle, dicen, ¿de qué color era la alfombra? Azul. Se lo pregunta el fiscal. Se lo pregunta el abogado de Fernando posteriormente, al cabo de media hora, ¿de qué color era? Azul. Posteriormente el abogado de la asociación Clara Campoamor se lo vuelve a preguntar, dice, ¿de qué color era? Azul. Llega al juicio, le dicen, ¿de qué color era la alfombra? Azul. Le sacan una alfombra marrón y dice, ¿es esa? Y dice, sí. Bueno, pues yo entiendo exactamente lo mismo que esta senyora. Nada. Josep Carbonell va comentar que pel tacte la va reconèixer, que podia ser pel pas del temps havia agarrat un altre color. Pero bueno, el color, los que hemos tenido la oportunidad de ver esa alfombra, la alfombra es una alfombra que cuando se abre es verde. No azul, es verde y verde clara. Si es daltónico, a lo mejor es que tiene un problema de visión. Sí, lo que pasa es que como el día anterior el señor Sala, otro de los colmeneros, que ese sí dijo que no era la alfombra que salió de la fosa, dijo que había sido, que era azul, y lo dijo también, ya son dos personas hablando de un color azul, pero la moqueta originalmente cuando se abre es una moqueta de 2 colores, y es una moqueta de 2 colores porque las fibras están teñidas, la parte de arriba es de color marrón y la parte de abajo es de color verde, pero verde claro. Però que bé, abans de donar pas a més telefonades, Gabriel Carrión volia plantejar una pregunta. Lo que no sé es quién me la va a contestar, esto yo lo dejo al criterio, o no, o si no tiene contestación, pues no la tiene, ¿no? A mí, quizás su hermana, a lo mejor. Yo, a lo largo de este tiempo, he oído hablar de un inglés violento, irascible, un inglés que le pegaba palizas a la familia, un inglés tremendamente marchoso, ¿no? Brutal. Mi pregunta es, si estuviese vivo, ¿no habría mandado alguna cinta, no habría mandado algún vídeo, no habría mandado alguna nota para hacerse notar? Porque a mí lo que me parece es que tiene una personalidad de alguien que se quiere hacer notar. Yo creo que a lo largo de este tiempo tal vez podría haber... Hay un comentario de Maír también. Kelly, ¿puedes contestar a la pregunta que plantea Gabriel Carrión? Sí, bueno, yo pienso que no creo para nada que se haga notar, porque lo veo demasiado listo para ir por ahí diciendo quién es. Y... No quién es, sino que hubiera mandado alguna nota a los medios valencianos. ¿Pero para qué? No, yo lo que pienso, lo que conozco a mi hermano, lo que él quiere, bueno, si está vivo, es darnos ver que esté la duda, que puede ser que esté muerto y que pasen de buscarlo. Es lo que yo creo. Muy breve, Juan Ignacio. No, que es que a mí, yo cuando escucho decir que Antonio Anglés era muy listo, Antonio Anglés es una persona que ha sido detenida, según consta en su hoja policial, 13 veces. O sea, no es que no lo hubieran detenido nunca, se le ha detenido 13 veces. Ha estado y ha ingresado en prisión en 6 días. Yo no sé, de pronto se ha convertido en una persona muy lista. Antes le detenían todos los días. O sea, era una persona que le detenían todos los días, prácticamente. Y que ha entrado 6 veces en prisión en los últimos años. Entonces, de pronto se ha vuelto muy listo y antes era muy tonto. Més telefonades. Hola, bona vesprada. Hola, buenas tardes. ¿En qui parlem? Yo me llamo María Luisa, llamo desde el Vedado de Torrente. Benvinguda, diga, María Luisa. Gracias. Yo quería, por favor, hacer una pregunta al señor Verdú. La semana pasada, cuando estuvo en el programa, decía que las heridas no eran sangrantes. Lo repitió varias veces. Entonces, ¿cómo justifica que los cuerpos no tenían sangre dentro? Gracias, María Luisa, por la segunda pregunta. Quería hacer otra más. Una altra més, diga. Sí, es que en función de lo que me conteste le podré preguntar otra cosa. Porque si me va a contestar que los cuerpos tenían sangre, en ese caso, como la alfombra no tenía manchas, que se supone la sangre se va a la parte inferior del cuerpo y hace una mancha violácea. Como la alfombra no tenía la mancha. Están claras las dos preguntas. Gracias, María Luisa. Y al señor Fernando, mucho ánimo y hasta donde pueda llegar. Y también las gracias al señor Blanco. Gracias. Adeu.
Diga, profesor Verdú. Respecto a la sangre y a las manchas violáceas, también se ha repetido hasta la saciedad que una cosa es las livideces cadavéricas cuando se examinan en un cuerpo fresco, un cadáver fresco, en un cadáver antiguo en el que cambian muchísimo de color. Pero el hecho, y que no ha salido en ningún momento, es que nosotros en el transcurso de la autopsia, mientras íbamos practicando los cortes para comprobar la vitalidad y posmortalidad de las lesiones que aparecían ahí, en el momento que cortamos vemos capilares, vemos arterias y hay restos de sangre. Luego el cuerpo en ningún momento nosotros pensamos que estaba desangrado, sino que simplemente había sufrido una transformación cadavérica como sufrió el resto del cuerpo. Ahí queda eso. Estem en els últims minuts ja de programa. Vostès poden telefonar encara que hi ha poc temps. Hola. Hola, buenas tardes. Me llamo desde Teruel y quería saber que, bueno, aunque todos sabemos que casi ninguna herida produce sangre, esto nos lo han enseñado los forenses del caso Alcácer, antes pensábamos que sí. Quería saber por qué los colchones donde se supone que se produjeron las violaciones permanecen todavía en la caseta de la Romana y no se han retirado para analizarlos. Muchas gracias. A usted. Bueno, pues eso le Juan Ignacio, Fernando. Sí, eso le podía contestar yo, porque simplemente la caseta de la Romana no ha pasado nada, entonces los colchones, como no tienen ningún rastro de nada, no les preocupa a nadie. Yo le voy a contestar oficialmente lo que nos contestó la Guardia Civil cuando nosotros solicitamos todas las piezas de convicción que estuvieran presentes en el juicio. Dice: en relación de elementos solicitados por la acusación particular que no se encuentran en estas dependencias ni en otros organismos oficiales, porque no fueron recogidos al no considerarlos necesarios. Se pasó aspirador, se obtuvieron muestras, se fotografiaron, se reseñaron en sus respectivos casos, quedando en el lugar donde estaban. Les ponen número y dicen 59 colchón de espuma sin funda encontrado en la buhardilla de la caseta, 60 colchón de espuma con funda azul encontrado en la buhardilla de la caseta y 61 colchón tipo flex misma buhardilla. La Guardia Civil al parecer no consideró necesarios para la investigación Jerónimo Bolón retirar los colchones. ¿Sí? Efectivamente, las personas que realizaron la inspección ocular de allí han recogido unas muestras y como no quedan muestras sobre el colchón no lo consideran importante. Pero, y ¿continúan allí esos matalassos? Pero de cualquier manera, al hilo de esto yo quisiera hacer un pequeño razonamiento, ¿no? Si allí en la caseta de la Romana no pasó nada, entonces no hubo puesta en escena allí. Allí no, ninguna. Lo que pasa es que si a lo mejor pasó allí y se llenó todo de sangre, como hay una ventaja y es que hay un ratón por allí que se lo come todo y se lo bebe todo, igual lo limpió él. El señor forense podría argumentar algo. Si en ese colchón quedasen restos, se podrían haber descubierto. Si hubiesen quedado restos, se habrían encontrado indudablemente. Pero para saber si quedaban restos habría que haber inspeccionado el inspeccionar. Es que está inspeccionado. No, un forense, me refiero al forense. Sí. Es que la inspección ocular la realiza el equipo adecuado de la Guardia Civil o las fuerzas que actúan en cada caso. Si consideran oportuno tomar la policía científica, recoge las muestras y esto ya es simplemente se sale absolutamente de mi campo. ¿Por qué tuvo que ser en esos colchones? Es que eso es una cosa que yo me he preguntado siempre. Perdón, un momentito, es que sí que quería hacer. Es que la señora que ha llamado probablemente un error en la interpretación de lo que nosotros hemos dicho. En ningún momento hemos dicho nosotros que las heridas no sangran. Nosotros hemos dicho que las lesiones que presentaban las niñas podían no haber sangrado con una explicación científica. Indudablemente, y es una cosa que no recomiendo a nadie, que nadie empiece a hacerse cortes con un guillet o a cortarse con unas tijeras, porque son heridas que sangran y mucho. Pero las contusiones cerradas, que era lo que presentaban las niñas, el arrancamiento del pezón y la herida producida poco antes de la muerte, insisto, que no sangraven. Això ja ho vam parlar en el seu moment. S'ha parlat de posada en escena, ho ha comentat Fernando García, també Gabriel Carrión. Cap aquesta possibilitat que les xiquetes hagin sigut grabades en una de estas snuff movies? Bueno, yo pienso que sí. Ya te digo, como hipótesis de trabajo, creo que sí. Bueno, me imagino que el tiempo dará o quitará la razón. Pero en principio a mí me parece que tiene todos los visos de ser una puesta en escena. Esta misma semana se ha descubierto en Francia una red de pederastas que han detenido así como 600 personas, una nueva red de pederastas, y creo que se han encontrado de unas 300 películas donde están grabados niños españoles, hijos nuestros. Eso es un tema que desgraciadamente ha pasado y ha pasado en Francia. Yo de momento he mandado... Que no he dicho nada de eso. Hay un caso. No he dicho, iba a decir lo que iba a decir. Me parece asombroso que usted diga lo que acaba de decir.
respecto al tema que estamos tratando del tema Alcácer. Y si usted lo hace en base a los elementos de juicio que tiene, que son la lectura de periódicos y unas informaciones así casi colaterales del tema, me parece absolutamente irresponsable que usted diga eso. Luego repasaremos lo que usted ha dicho esta tarde y me parece que usted lo que ha aportado esta tarde en definitiva es desinformación. No sé si a usted hauré d'alçar el to de veu i demanar disculpes com ha fet una senyora abans per esta alçada de temperatura. No arribem a cap lloc en esta conversa. Digues, Juan Ignacio. El señor Carrión plantea una hipótesis por lo que ha leído, lógicamente a lo que ha tenido acceso. El señor Bolois me imagino que ha tenido acceso a lo mismo que el señor Carrión. No, a bastante más. No continúen por ahí, por favor. No, pero si no es no continuar, es que es muy importante. Aquí estamos hablando de un sumario. La única persona hasta ahora que demuestra durante todos los días que estamos viniendo aquí que conoce ese sumario, que habla de sumario y que trae papeles es don Fernando García, don Juan Ignacio Blanco y el señor Verdú, lógicamente, como perito que ha tenido acceso. Yo aquí no he visto nunca un papel, no he visto nada, y si nos está diciendo, yo he leído el sumario, no sé quién les habrá dejado leer el sumario y si lo ha leído. Me permite. Parto de la base de que yo desde el primer momento he dicho que no había leído. Por eso le he dicho lo que le he dicho. Y por lo tanto, me parece que estoy hablando de una hipótesis. Repito, alguien le manda o usted viene aquí a desinformar porque no ha aportado. Per favor, acabem el programa, despedim. Olegario Gonzalo, dilluns tenim Jui, de nou. Sí, el dilluns començarem de nou la tranquil·litat del Jui. Declarant molts testimonis, sobretot la gent de la discoteca on suposadament anaven les xiquetes. Serà el testimoni del dilluns. Bé, gràcies a tots per participar en el programa, gràcies a vostès. Fernando, acaba, venga. No, que le estaba diciendo que si realmente creo que el dilluns a comenzar en la tranquilidad del Chuil. Pues sí, la tranquilidad siempre es una virtud. Ho sabrem dilluns. Gràcies a tots, especialment a Francisco Ellín, policia local de Xàtiva, i a Gabriel Carrión, que ha tingut l'amabilitat de vindre per explicar-nos i donar-nos informacions sobre sectes. Bon cap de setmana. Ens trobem demà, Demà tenim una edició especial, dissabte de vesprada. Adeu.